Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 2 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 29, versículo 1 en adelante. Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, y como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo y sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abría su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Hermanos, vemos cómo Job habla de su pasado, de cómo él impartía justicia, ayudaba a las personas a salir adelante y a superar las dificultades. Era como una especie de juez, porque dice que se sentaba y preparaba su lugar donde había de sentarse para comenzar a conocer las cosas sobre las cuales habían dificultades. Y dice que si algo él no conocía, lo investigaba para poder tener una respuesta a las cosas. Él quisiera volver a esa situación, él añora el estar nuevamente en esa condición. Al igual, dice que estaba rodeado de sus hijos. Es normal, después de todo lo que le ha pasado, sus hijos murieron, no tiene nada. Es más, está enfermo, está con llagas, y todo eso lo hace añorar el pasado. Muchos de nosotros de igual forma añoramos, quizás no veamos lo que en nuestra vida pasada, en la parte del mundo, sino en la parte espiritual. Quizás algunos hemos bajado nuestro nivel espiritual, nos hemos acomodado, nos hemos apartado un poco, nos hemos alejado un poco de las actividades que antes hacíamos. Como quien dice, cuando uno está iniciando dentro del Evangelio, entra con entusiasmo, queriendo conocer, queriendo servir, y con el tiempo eso se va apagando un poco. Entonces es necesario volver, hay que recordar nuestro pasado en ese aspecto, para volver, saber cuál era nuestra comunión con Dios y cómo estamos ahora. Quizás las cosas que nos están yendo mal es por eso, porque nos hemos apartado un poco, nos hemos alejado. Muchos decimos: sí, pero yo sigo orando, sigo leyendo la Biblia, sigo meditando. Sí, pero la palabra nos declara: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso dice la palabra. No hay que dejar de congregarse, hay que volver a tomar ánimo, volver a la iglesia, volver a aquel lugar donde se nos enseñó
lo que Dios es capaz de hacer, que nos enseñaron de la misericordia y el amor de Dios. Es necesario volver otra vez a ese punto. Entonces, Job quiere volver a su pasado, aquellas cosas buenas que hacía. Volvamos nosotros, amemos a Dios, amemos al prójimo sobre todas las cosas, adoremos su palabra, hagamos que su palabra sea real en nuestras vidas, practiquemos el verdadero cristianismo, practiquemos el amor a los demás, practiquemos nuestra fe creyendo y confiando en Dios, pero volvamos otra vez al camino, volvamos a aquellas cosas que nos hicieron antes tener esa buena comunión con Dios. Algunos hemos perdido, algunos quisiéramos volver otra vez a tener esa comunión con Dios. Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento en que podemos volver, tomar una determinación y decir: Señor, heme aquí. Perdóname por haberme apartado, por haberme alejado, pero aquí estoy. Yo quiero continuar esa relación contigo. Quiero continuar esa amistad contigo. Permíteme volver y comenzar a hacer aquellas cosas que a mí me alegraban. Posiblemente el predicar, posiblemente las alabanzas, posiblemente el evangelismo, el hablarle a otras personas de Cristo. Y quizás lo hemos perdido porque nos hemos acomodado o porque hay circunstancias en la vida que nos han golpeado y nos han hecho alejarnos. Es tiempo de volver. Es tiempo de regresar a ese camino de Dios con el mismo entusiasmo, con el mismo amor que antes. Él está sentado en su trono. Él no se ha movido de ahí. Y Él sabe los corazones. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Necesita que nosotros le confesemos que lo amamos, que lo adoramos. Necesita que nosotros obedezcamos su palabra. Eso es lo que Él está esperando, sentado en su trono. Él no se ha movido. Somos nosotros los que por A o B motivo hemos olvidado aquel amor, aquel primer amor que tuvimos cuando llegamos al Evangelio. Hermanos, revivamos ese amor hacia Dios, ese amor a su palabra, ese amor al prójimo, para ver las maravillas que Dios quiere hacer y que los propósitos de Dios sean cumplidos en nuestra vida. Hermanos, obediencia a la palabra, recordar aquellos momentos felices, recordar aquellos momentos de gozo que pasamos en familia, con los amigos, allá en la iglesia, congregándonos. Volvamos para que Dios siga haciendo esas cosas grandes en nuestra vida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.